presentes, los que se están conectando y mirarán este mensaje vivo en virtual. Qué importante este salmo. Yo he estado meditando en estos días y sobre todo en este día de una manera muy puntual. Me sorprende cómo el escritor del Salmo 78, que es Asaf, la manera en que expresa el por qué nosotros hablamos de las obras de Dios. Quiero que escuche esta palabra, que sé que le va a bendecir a su vida si usted le presta la absoluta atención, y le va a cambiar dramáticamente su vida si usted le presta la absoluta atención. Asaf, inspirado por el Espíritu Santo, es motivado y escribe de una manera poética. No puede ser más poético el Salmo, y voy a volver a citar los primeros versículos del Salmo 78. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Salmo 78, versículo 2. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Dice: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. La importancia de hablar de las obras de Dios. Dice que nuestros padres nos las contaron. Versículo 4, qué forma tan poética. Dice: no las encubrieron a sus hijos. Dice: contando a la generación venidera las alabanzas, es decir, las obras de Dios y su poder y las maravillas que hizo. Repito eso, que nos contaron las alabanzas del Eterno, su poder y las maravillas que hizo. Aquí yo tengo una pregunta: ¿por qué es importante hablar de las obras de Dios? Bueno, si voy un poquito más atrás, pregunto: ¿es importante hablar de las obras de Dios? Así es, amén. Le cuento que es muy importante. Le cuento que usted debería hacerlo. No solamente para que otros lo oigan, sino también para que sus propios oídos escuchen de las obras de Dios. Pero lo que hoy va a escuchar, porque Asaf es impulsado, y hoy Dios me impulsa a mí también a decirle a usted que tenemos que hablar de las maravillas de Dios. Te lo voy a volver a repetir: tenemos que hablar de las maravillas de Dios. Es necesario hablar de las maravillas de Dios. Imagínense si la generación que salió de Egipto y que cruza el mar no hubiese entonado ese canto famosísimo: jinete y caballo echó a la mar. Imagínense que ellos no hubiesen narrado el momento épico que estaban viviendo. ¿Qué tendríamos nosotros hoy? Exacto, no tendríamos nada. Note cómo Asaf dice: no nos las encubrieron, nos las contaron, hablaron de ellas, contaron sus alabanzas, hablaron de su poderío y de las maravillas que hizo. Si no hay una generación que hable de sus obras, ¿qué le queda a la que sigue? No solamente es que hay que hablar, porque hay que hablar para que la otra generación tenga información de lo que Dios hace. No solamente es ese hecho, que si bien ya es importante que la generación que sigue sepa, porque sus padres, dice aquí, no nos las encubrieron. Dice: las hemos oído, que nuestros padres nos las contaron y no nos las encubrieron. Nos platicaron
hablaron de sus obras impresionantes. Nos dijeron cómo Dios se glorificó. Yo tengo historias que mi papá platicaba en la mesa de cómo cuando iban a servirle sin dinero a las misiones, que en ese tiempo la usanza era diferente, y se subían sin dinero a los autobuses. Historias que sin dinero iban, y que simplemente cuando iba el cobrador y les decía, cuando ya iba a cobrarles, que en México no sé si todavía se hace, pero en México el cobrador va cobrando así lugar por lugar, lugar por lugar, lugar por lugar. Dice que cuando llegaba el cobrador, dice que le decía, no señor, usted no, el señor que se bajó hace ratito ya pagó su boleto. Él platicaba que ellos se subían dispuestos a bajarse, dispuestos a que los bajaran, que no tenían dinero, pero de todas maneras se aventuraban. Cuando a nosotros nos platicaban esos testimonios de fe, a mí personalmente me inyectaban el poder de Dios, lo que Dios podía hacer por alguien que le creyera, lo que Dios podía hacer por alguien que estuviese dispuesto a sacrificar su comodidad, lo que Dios estaba dispuesto a hacer cuando hombres jovencitos estaban dispuestos a ir a servir a las misiones. En aquel tiempo las generaciones sacrificaban y por eso veían milagros, pero eso se inyectó en nuestra piel, eso se inyectó en nosotros. Quizás yo nunca tuve que hacer un sacrificio de fe en el hecho de subirme sin dinero a un autobús, pero tuvimos que hacer otros, que ese testimonio nos ayudó para sacrificar en otras áreas de nuestra vida. No sé si me estoy explicando. Quizás mis hijos no tendrán que hacer los sacrificios que yo he hecho, pero a los desafíos que se les presenten en su generación tendrán un testimonio, tendrán un bagaje de información. Ellos sabrán que Dios se glorificó con el abuelo, pero se glorificó con mi papá y ahora también puede glorificarse conmigo. Ese es el testimonio que nuestros hijos tienen que tener. Me sorprende cómo Asaf dice, no nos las encubrieron, nos hablaron de sus maravillas, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Dios y su poder y las maravillas que hizo. Tú tienes que tener una historia con Dios que platicarle a tus hijos. Te repito, yo nunca me subí sin dinero a un autobús, pero me he tenido que enfrentar a otros desafíos sin dinero. Pero cuando mi papá me dijo que su Dios le pagaba el pasaje, yo digo, el mismo que le pagó el pasaje a mi papá, a mí me puede pagar la renta, el local, a mí me puede pagar los desafíos. Si yo me meto en un asunto de Dios, Dios me va a sacar, porque el asunto no es mío, viene de Dios. Ratito sé que mi hijo va a estar haciendo transacciones multimillonarias. ¿Sabe por qué? Porque va a decir, mi abuelo se subía sin dinero, mi papá se aventuró ciertos proyectos sin dinero, hoy yo puedo aventurarme los desafíos que Dios está trayendo a mi generación. Esa es la información que se le va a meter debajo de la piel a tus hijos, a tus nietos, a tus generaciones, pero tiene que haber una generación que cuente las maravillas de Dios, tiene que haber una generación que se levante a cantar las glorias que Dios nos ha traído, a declarar que Él es grande, a confesar que Él es fuerte, porque se le va a meter a tus hijos esa información. Y si tienes historias empolvadas, desempólvalas y empiézaselas a platicar a tus hijos. Recuerdo que mi abuelito nos platicaba, mi tío, que cuando iban a las misiones, en nuestra familia, literalmente 4 generaciones vertidas en la obra de Dios, dice que en un pueblo donde nadie entraba, mi abuelo entró, pero dice que el cacique le advirtió y le dijo, la siguiente vez que yo lo vea a usted, yo lo mato.
Sé que iba mi tío, iba con mi abuelo, esta historia la platica mi tío, y nos platica que efectivamente el cacique estaba a la entrada del pueblo esperando a mi abuelo. Mi abuelo, dice mi tío, jamás se amedrentó ante nada. Él sabía al Dios que le servía. De una manera impresionante, el abuelo se metió a lugares, y todavía en el Estado de México hay iglesias que testimonian su obra y su labor. Hace 10 años casi, cuando yo había llegado, me invitaron a la primera iglesia que él fundó en San Sebastián, allá en el Estado de México. Pero la historia cuenta que el cacique lo estaba esperando, y el abuelo iba, y mi tío iba, y mi tío vio al cacique, y mi abuelo, estoy seguro que lo vio, pero se hizo que no lo vio. Él sabía que iba a servir. No se la hago larga, dice que se metió, el cacique se quedó inmóvil, paralizado, observando cómo mi abuelo entraba, hacía la labor misionera y cómo salía. El hombre se quedó sin palabras. Al salir, cuando ya iban de salida, se acercó el cacique a mi abuelo. Eso lo platica mi tío, repito, eso es toda historia, esa es una historia en tercera persona. Le dijo: tienen mi permiso de venir a predicar lo que su libro dice. Y allí se levantó la iglesia. Allí hay una obra. Y eso yo lo escuché. Yo decía, yo hubiese dicho, ese gigante es muy grande para mí, pero no fue muy grande para mi abuelo. Pero ahora los que me tocan a mí, yo tengo la fe que los puedo vencer, porque vi a mi abuelo vencer los suyos. Cuando hay una generación que tiene la fe histórica, la información de las maravillas que Dios ha hecho en la generación anterior, también tendrá la fuerza para levantarse y aplastar a sus gigantes. Dios es Dios de generaciones, y nos está motivando este día a que nos levantemos a hablar de sus maravillas. El problema de esta generación es que no tenemos historia con Dios, no tenemos testimonios con Dios, porque no vemos mayores milagros. ¿Quieres saber por qué nuestras generaciones no vemos más milagros? Porque no estamos dispuestos a hacer sacrificios. ¿Qué hubiese pasado si cuando le dicen a mi abuelo que lo estaban esperando para matarlo, qué hubiese pasado si él mejor se da la vuelta y no confía en el Dios que lo envió? Digo, me pregunta a mí, yo sí me doy la vuelta. ¿Por qué? Porque ese no era mi gigante, ese era su gigante. Y quizás mi abuelo, si me ve hoy, me diría: hijo, lo que tú estás haciendo, yo daría la vuelta. Ese es el punto. Que cada quien afronte la responsabilidad de los gigantes que se le asignaron. Porque yo no puedo vencer tus gigantes, solo tú los puedes vencer. Yo puedo platicarte de cómo Dios a mí me ha levantado para aplastar mis gigantes, motivar tu fe para que tú te levantes y tú también empieces a vencer tus gigantes. Porque tú puedes vencerlos. Los gigantes tienen el código genético de tu espada y van a caer a tus pies, no a los míos. Sí, por eso tú no estás aquí para que yo pelee tus batallas. Tú estás aquí para escuchar del Dios que me ayuda a pelear mis batallas, para que tú tengas fe y te levantes. Y cuando uno escucha todo lo que las generaciones anteriores hicieron, o como cuando uno se acerca a la Biblia, dice uno: wow, lo que hizo Josué es casi imposible, lo que hizo Moisés es casi imposible. Pero yo le aseguro que ellos lo miran a usted y nos dicen: vivir en medio de esa generación es casi imposible. Yo estoy seguro que Moisés le tiemblan los pies ante el siglo XXI, en el buen sentido hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le tocó a él ese tiempo, nos toca a nosotros. Él fue un hombre que nos dejó esa historia que él tiene, y tomamos de esa fe que él tuvo para poder levantarnos en esta generación. Ahora escuchen la importancia de hablar
de las obras de Dios. Él estableció en el versículo 5, Él estableció el testimonio de Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Vea el 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Qué ordenó? Que nos notificasen su palabra. Oiga el 6, para que lo sepa la generación venidera. Qué importante la preocupación de Dios porque la generación venidera no sea una generación ignorante del Dios al que sirve. Usted debe de saber el poder que tiene Dios para bendecirlo. Usted, aquí el Salmo se enfatiza en que usted y yo sepamos la capacidad de Dios que Él tiene para hacer milagros y maravillas a nuestro favor. Yo sé que todos sabemos que Dios es todopoderoso, pero ¿qué tal si me platicas cómo es todopoderoso? No sé si me estoy explicando. ¿Qué tal si me cuentas cómo es que es todopoderoso en tu circunstancia? Ah, no, es que yo viví esto, es que no tenía arroz, pero Dios hizo que hubiera un milagro. Ah, no tenía un trabajo, pero confié por 3 días. De momento estuvo duro, pero me apareció el trabajo. ¿Qué tal que yo sé que Dios es todopoderoso, pero lo que está hablando el Salmo es que cuentes tu historia con Dios, cómo se ha glorificado a través de tu vida, cómo tú lo has visto. Eso es lo que el Salmo quiere decirnos. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Tus hijos, tus nietos tienen que saber que tienes un Dios poderoso. Y dice acá, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Pero aquí viene la trascendencia del por qué tus hijos y mis hijos tienen que saber de Dios. Y ese versículo que sigue es importante. Dios, ¿dónde te perdiste? Estoy en el versículo 7. Oiga, a fin, escuche esto, para que lo cuenten, ¿sí? Para que lo sepan, para que lo conozcan, ¿ok? ¿Ahí estamos bien? 7, a fin, para que lo tienen que saber, para que a fin de que pongan en Dios su confianza. Esa es la meta de el contar las maravillas de Dios a la generación venidera. Ahora, esto es profundo y presten atención acá. A fin de que pongan en Dios su confianza. 2, y no se olviden de las obras que Dios hizo. Y 3, y guarden sus mandamientos. Oiga, cuando la generación conoce del Dios que tú tienes, hay un efecto natural. Digan, un efecto natural. Confianza. Dice, para que pongan su confianza. Me gusta. 2, y no se olviden de sus obras. Y 3, y guarden sus mandamientos. Ahora lo voy a decir de manera muy sencilla. Cuando la generación no conoce las obras de Dios, naturalmente no van a confiar en Él. Naturalmente se van a olvidar de lo que Él puede hacer y naturalmente será una generación que no guarde sus mandamientos.
Y dice el 8, y no sea como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón y no fue fiel para con Dios su espíritu. Y cuando tú terminas de leer todo el Salmo 78, que es un salmo muy grande, te das cuenta que Dios trata de enfatizar en las personas, en el pueblo de Israel en este caso, el hecho de que confíen en Dios. Ahora, aquí te va el secreto de esto. Cuando estaba Dios trayéndome el pensamiento, Él me decía lo siguiente. Me decía: ¿por qué crees tú que yo dejé en mi palabra tantas cosas que yo he hecho? ¿Por qué muchos de los escritores de la Biblia se dedicaron a narrar mis obras? ¿Cuál es el énfasis que tengo yo? Decía Dios, me traía esa línea de pensamiento, como cuando lo oigo, lo miro. Me decía: ¿cuál es el énfasis que tengo yo? Que tú sepas lo que puedo hacer por ti. ¿Por qué necesito yo que tú conozcas el poder que yo puedo manifestar a favor de tu vida? Y cuando yo leía y decía, para que lo cuenten, para que lo platiquen, a fin de que pongan su confianza en Dios, me decía Dios: ese es lo único que yo necesito, que confíes en mí. Escucha, si tú no puedes confiar en Dios, Él no se puede glorificar a favor de tu vida. Si tú no puedes confiar en Dios, Él no puede obrar a tu favor. Ahí está lo grave. Y entonces, ¿para qué contamos las maravillas de Dios? ¿Para qué? ¿A fin de que qué? Que lo sepa la generación venidera, mis maravillas y todo lo que yo he hecho, a fin de que pongan su confianza en Dios. Ese es el énfasis. Y cuando yo miro y voy al Salmo 33, mira el Salmo 33. Este salmo es uno de mis preferidos, definitivamente. Porque literalmente habla de ti, de mí. Mira, Salmo 33. Dice el 13, vamos a leer por allí. El 12, léelo, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró el Eterno y vio a todos los hijos de los hombres, desde su morada, desde el lugar de su morada, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni se escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Note que está hablando de una salvación, está hablando de cuando Dios se puede manifestar en nosotros. He aquí el ojo del Eterno sobre los que le temen. Escuche, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Qué observa Dios desde el cielo? ¿Qué está buscando? Alguien que espere en Él. El ojo del Señor está, si dice, sobre los que le temen, pero el énfasis ahí está sobre los que esperan. Dios está buscando quien confíe en Él. Dios está buscando
algo hoy. ¿Por qué? Porque quiere glorificarse. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de que Él se manifieste a tu vida si no es por medio de que tú esperas que Él lo puede hacer. Y en la medida que lo puede hacer, es la manera en la que lo podrá hacer. El ojo de Dios está buscando quién espera en Él, quién está esperando algo, quién está esperando una bondad, quién está esperando un milagro, quién está esperando una gracia, quién está esperando un favor. Por eso dice: platíquenlo a sus hijos, que lo sepa la generación que venga, para que pongan su confianza en mí. Porque mis ojos están buscando a aquellos que esperen en mí. A lo mejor usted piensa que Dios está buscando a quien se equivoca, pero yo quiero que se arranque ese chip y que lo mande al infierno para toda la vida. El ojo de Dios solo está buscando quien confía en Él. El ojo de Dios está buscando a aquellos que están esperando su gracia y su favor, porque Dios espera hoy, este día, hacer misericordia contigo, y te dice a ti: cuéntale a tus hijos cómo me he manifestado en ti, para que tus hijos también pongan su confianza en mí y yo pueda hacer algo. Lo que está diciendo el Salmo es que ni te sientas víctima de tu condición, porque si no has recibido más de Él, es porque no esperas más de Él. A partir de hoy empieza a declarar lo siguiente: cada día voy a ver milagros. Y agárrate una libretita y empieza a anotarlos como yo te he enseñado, y todos los días vas a empezar a ver de 3 a 4 a 5 milagros. Vamos, yo te desafío que empieces a esperar en Él cosas grandes, que empieces a esperar en Él cosas buenas, que empieces a esperar en Él promociones, que empieces a empezar a confiar en Él, que empieces a empezar a decirle: Dios, lo que yo espero de ti este día es gracia, favor, bondad, misericordia, que me beneficies. Y Dios va a empezar a hacerlo a favor de tu vida, porque está escrito: los ojos de Jehová están sobre los que esperan en Él. Está buscando quien espera hoy una bondad. Yo no sé, pero para mí, cuando me atoro en mi relación con Dios, solo me pongo a pensar en lo que yo espero que mis hijos esperen de mí. ¿Sabe qué es lo que yo quiero que Adriel espere de mí? Yo espero que él crea que yo soy un papá divertido. Yo espero que él crea que soy un papá bueno. Yo espero que él espere de mí que si me pide algo, yo se lo voy a dar. Claro, no irresponsablemente, hablando bien. Pero yo espero que él espere de mí cosas buenas. No me gustaría que mi hijo esté pensando que soy un insoportable, un gruñón. A mí me gusta saber que él creyera de mí, que le puedo dar solo lo mejor, que el criterio que tiene de mí es que mi papá puedo esperar siempre lo mejor. Yo me gustaría que sus hijos esperaran eso de usted. ¿Y qué cree entonces que Dios espera que usted espere de Él? ¿Verdad? Entonces, si mi hijo me dice eso a mí me enamora. Yo digo, estoy haciendo algo bien. Pero si me dice: la verdad, papi, lo único que espero es que me des un palazo cada vez que paso junto a ti. Porque a veces eso es todo lo que le damos a nuestros hijos: un palazo, un orejazo, unas regañadientes, y si no está haciendo nada, le inventamos algo. Pero que nos lo digan en voz alta no nos gustaría. A Dios tampoco.
espera que tú esperes de Él. Eso es lo que tienes que empezar a esperar de Él. Porque cuando un hijo espera cosas buenas de su papá, lo primero que está hablando es dando buen testimonio del carácter de su papá. Y te quiero platicarte una cosa de papá, de Dios como papá. Le gusta dar. A Dios le gusta dar. Uy, Dios se regocija en dar. Él nos enseñó a dar. Yo a veces salgo con mi esposa y les compramos cosas a los muchachos, y me gusta ver la cara que tienen ellos cuando le digo les compramos regalos. Usted viera la cara que tienen. Y a veces ni siquiera saben, ni siquiera se lo esperan, ni siquiera lo estaban buscando, a veces ni siquiera lo necesitan. Pero es un ejercicio que yo me hago a mí mismo para decirles: estoy seguro que si yo, siendo malo, sé dar buenas dádivas a mis hijos, cuanto más mi Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden, dará buenas cosas a los que me esperan. Necesito decirte de parte de Dios como tu papá. Dios me dice que te diga: hijo mío, por favor, necesito que empieces a esperar cosas buenas de mí. No me puedo glorificar más de lo que tú no esperas de mí. Pero si tú empiezas a esperar mi bondad, empiezas a esperar milagros, empiezas a declarar que todos los días verás milagros, yo voy a poder hacer cada día milagros a tu favor. Yo necesito que usted lo diga todos los días. Vamos, ¿a qué horas? Todos los días. Dígalo, todos los días. Voy a ver milagros de mi papá. Todos los días. Espero bendiciones. Espero sorpresas de mi papá. Y lo va a decir, y lo va a empezar a declarar, y lo va a anotar, y lo va a marcar en su bolsa, y lo va a postear en WhatsApp, y todos los días usted se va a conocer como aquel que espera la bondad de Dios solamente para su vida. Y que termina el Salmo diciendo, dice: sobre los que esperan su misericordia, aquí el ojo del Eterno sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera al Eterno. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Amén. Porque Dios habla de tanto poder, de tanta bondad, para que confíes en Él, para que esperes de Él solo eso, solo eso, solo eso. Escucha esto. Sabemos que la Biblia está llena de promesas. 2 Corintios capítulo 1. De hecho, todas las palabras de Dios están mostradas como una promesa para nuestras vidas. Amén. Así es, amén. Solo estoy dando la primera parte del mensaje, porque la segunda está más fuerte todavía. La segunda te va a hacer temblar. En la segunda te va a sacar millonario. En la segunda te va a venir una avalancha de bendición. Así al momento.
¿Se da cuenta cómo hasta pareciera usted se traba? Porque no se la cree. Porque lo único que espera es pago. Tengo que ayudarle a salir de ese espíritu parco, muerto. Usted tiene que esperar en Dios. Dios es tu papá. Te lo vuelvo a repetir, cuando yo me trabo, pienso en mi relación con mi hijo y cómo me gustaría que me viera, y ahí me destrabo. Tengo 4, tengo suficiente para hacer ejercicio mental. Pero yo lo único que espero, siendo responsable, es darle a mis hijos lo mejor. Las mejores oportunidades, lo mejor de la vida. ¿Y qué? ¿Y si se porta mal? Porque se porta mal, ¿ya no le va a dar estudio? ¿Ah? ¿Lo va a arruinar más? ¿Y porque se porta mal usted ya no le va a comprar los zapatos? ¿Lo va a arruinar más? Ese es Dios como papá. ¿Qué dice según a los Corintios? Miren, según a los Corintios 1:18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí, no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, y no ha sido sí, no, mas ha sido sí en él. 20. Porque todas las promesas de Dios son en él, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén. Ahora agarre su Biblia y entonces hábleme de promesas. Y cuando usted agarre una promesa, esa promesa para su vida es en él, para usted, sí, en él, amén. Todas las promesas de Dios para su vida son sí. No sé si me estoy explicando. ¿Para qué crees que te promete? ¿Para qué te promete? ¿Para decirte no? ¿Para qué te promete? ¿Para que no le creas? Porque eso piensas que es escritura. No, señores, todas las promesas de Dios son en él, sí, en él, amén. ¿Qué significa amén? Hecho está. Solo falta que tú la agarres, solo falta que tú tomes la promesa, solo falta que tú digas: esta promesa es mía, esta promesa es de mi papá para mí, en esta promesa voy a confiar, en esta promesa me voy a aferrar, en esta promesa me voy a descansar, esta promesa es mía. Solo hace falta que tú hagas eso. Lo único que Dios necesita, créeme lo que te digo, lo único que Dios necesita es que confíes en él. Es todo. Decide hoy confiar, y yo te aseguro que Dios se va a poder empezar a glorificar. Me llama la atención cuando Yeshua mismo, cuando nos enseñaba a orar, dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Ah? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Y me llama la atención porque muchas veces nosotros pedimos pan esperando piedras. O sea, oramos sin siquiera tener la confianza de que nos lo van a dar. ¿Por qué no puedes creer hoy y decidir creer y decidir esperar en Dios por lo mejor solamente para tu vida? ¿Por qué no puedes creer hoy que esa situación económica castrante se larga de tu vida este día? Y a partir de hoy, lo único que vas a esperar
es la gracia, el favor, la abundancia, la prosperidad, la misericordia de Dios, y que todo lo que tú emprendas a ti te va a salir bien. Te cuento que tu Dios es un Dios que hace eso. Encontré una promesa hace años, y junto con la promesa una explicación. Dice que cuando se levantó el rey Evil-Merodach, dice que sacó al rey Josías de su cautiverio, lo sentó en el lugar más alto de los reyes, lo sentó a su mesa, le dio ración, le dio ropas reales, le dio lo mejor todos los días de su vida. Hace años me encontré con esa promesa. La explicación decía así: que cuando Dios empieza a favorecer y a traer bien a una persona, este bien y este favor nunca se quita. Tomé esa promesa y dije: esa promesa es mía. Señor, no puedo pensar que hoy me va a ir bien y mañana quién sabe. Yo no puedo pensar que eres el Dios de las vacas flacas y las gordas, o las gordas y las flacas. Ese no es un testimonio para ti. El testimonio para ti es que Dios me dice que te diga: soy tu papá y te voy a favorecer y te voy a bendecir. Y todo bien que yo empiece a hacer a favor de tu vida, ya no lo voy a quitar, jamás. Señores, empiece a esperar que le van a empezar a caer buenas noticias y buenas noticias y buenas noticias. Y de esas buenas noticias usted ya no va a ir para atrás, porque Dios es su papá. Pero tiene que empezar a esperar eso de Dios. Porque a veces ya nos da miedo hasta celebrar. Porque dicen: ya llegaron las gordas, espera las placas. No. Ya nos da miedo decir: ay, ya tenemos un poquito más de economía. Ay, como que respiramos un poco más. Ay, pero guárdate para las crisis. No. Usted ya no va a esperar eso de Dios. Usted va a empezar a creer que la buena noticia que le llegó hoy, mañana le va a llegar temprano una mejor, y a la tarde le va a caer otra, y el domingo le van a anunciar una nueva, y el lunes le va a caer otro milagro, y el martes lo va a sorprender, y el miércoles lo va a introducir a una nueva temporada, y así Dios va a empezar a trabajar con su vida de una manera impresionante. Me rehúso a creer que vamos así. Me rehúso a creer que la vida de Dios es incierta. Me aferro a creer en el Dios que todas las promesas son sí en Él. Amén. En Él todo es sí. Hijo, si yo lo prometí es porque te lo quiero dar. Sí. Todo el mundo de alguna manera hemos tenido esa sensación que cuando nuestros hijos se acerquen a nosotros, sepan que siempre van a tener un sí. Oiga, aunque haya un no, pero el papá no dice no, solo dice sí después de la sopa. Dame una paleta, papá, no diga no, diga sí después del huevo. Usted también acostúmbrese a decir sí, nada más. Sí después de la verdura. No, si no te come la verdura, no le va a pasar nada. ¿Cuántos dulces usted y yo no comimos? No pasó nada. Acostumbrémonos que nuestros hijos siempre encuentren en nosotros sí.
porque dice todas las promesas son en Él, sí. Y que nuestros hijos digan: en papá todo es sí. Tiene su tiempo, pero todo es sí. Todo es. Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿no? Como usted es el dueño de la dulcería, para su hijo su dulcería es lo que para ustedes Dios es el oro y la plata. Imagínense que algo del mundo Dios le diga: no, eso para ti no. Nos dolería, ¿verdad? Pero ¿qué tal si Dios te dice: hice el mundo para ti, todo lo que hay en Él es tuyo? Si lo puedes creer, lo puedes recibir. El límite no soy yo, el límite es tu esperanza en mí. Todas mis promesas para ti son sí. Dios está buscando hoy quien confíe en Él. Y mañana también. Que te encuentre, por favor. Que te encuentre esperando cosas grandes. Que te encuentre esperando milagros. Que te encuentre platicando de las maravillas. Que te encuentre contándole a la generación venidera lo que Él ya ha hecho. Que te encuentre anunciando su poder. Porque eso también te da fuerza a ti para poder creer en Dios. Ese es el mensaje de este día, para este tiempo y para usted. Necesitamos cambiar ese chip negativo. Necesitamos cambiar esa mentalidad del no, del quién sabe, del ya luego, del tiempo, de la demora. Dios es un Dios de sí. Dios es un Dios que dice: deseo hacer sobre tu vida. ¿Y qué le parece el Salmo 37? Que por más que usted le arregle, no le va a poder arreglar. Y póngase de pie este día. Y quiero cerrar con este salmo, el Salmo 37. Mire, lo conocemos. Dice el versículo 3: confía en el Eterno y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de verdad. Oye esto que que voy a leer: y deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Qué quiere Dios que hagas? ¿Y cuál es la recompensa de deleitarte en Dios? ¿Cuál es la recompensa de que te deleites en Él? Creo que alguien todavía no lo ha entendido. A ver, ahí no te está diciendo: y cumple toda la Torah, y pórtate bien, o te parto en dos. ¿Cuál es la manera que Dios conceda todas las peticiones de tu corazón? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es? ¿Qué está? Alguien que lo oiga. Alguien que oiga lo que su papá le está anunciando este día. El Señor me dice que te diga: hijo, para que yo pueda cumplir todas las peticiones de tu corazón, deleítate en mí, deleítate en mí, deleítate en mí. No hay más arreglo, y no le meta, pero que la voluntad que se tiene que poner. No. Ese salmo dice claro: deleítate en el Señor, deleítate en su poder, deleítate en su amor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
divertirte conmigo, y si te diviertes conmigo, todo lo que me pidas yo te lo voy a dar. No hay más que hacerle ese salmo. No hay que componerle. Y escuche esto, para mí no hay mayor promesa que esa. No hay un salmo que sea tan poderoso en decir: lo que tú quieras yo te lo voy a dar, si tan solo te deleitas en mí. Eso es lo que queremos transmitir.